Hola, hola, buenas noches estudiante y profesor. Hoy les voy a hablar de los organizadores gráficos. Vamos a hablar primero sobre su definición. Los organizadores gráficos son herramientas que permiten organizar la información de forma visual y el contenido se vuelve más dinámico para el aprendizaje. Hay diferentes tipos de organizadores, vamos a nombrar varios de ellos, vamos a dar un ejemplo o su definición rápida para que podamos saber de qué estamos hablando. Bueno, como primera medida vamos a hablar del mapa conceptual. Este está organizado desde su parte de la información más amplia hasta su parte más detallada, hablando en concreto sobre ideas más específicas. Como segundo vamos a hablar del organigrama. Este es un sistema de jerarquías, es el sistema que organiza toda empresa, toda entidad. Entonces empieza desde el jefe más alto hasta la persona que está en la parte operativa. Después vamos a hablar del diagrama de Venn. El diagrama de Venn son varios círculos con categorías y cuando estos círculos se cruzan comparten los mismos conceptos. Bueno, como cuarto vamos a hablar sobre los cuadros comparativos. Estas tablas son cuadros donde se comparan o se diferencian unos elementos de otros. Estos cuadros son los que hallamos más que todo en las pruebas ICFES cuando hacemos la prueba de matemáticas, donde organizamos los datos y diferenciamos, digamos, tal empresa hizo esto, tal empresa hizo lo otro. Entonces, más que todos los cuadros comparativos los vemos en las pruebas saber. Hablamos también del cuadro sináptico, se organizan las ideas de forma jerárquica y facilita saber cuáles son las ideas principales de las ideas secundarias. Bueno, seguimos con el mapa de ideas. El mapa de ideas es lo que hacemos principalmente cuando queremos abordar un tema. Entonces, este es como organizar las ideas y después de esto se da el paso al mapa conceptual. También tenemos la línea de tiempo, que es como el esquema que facilita organizar todos los acontecimientos en función de sus fechas cronológicas. Por ejemplo, podemos hablar sobre el fútbol, quién ganó la primera estrella en Colombia, luego quién ganó la segunda y así, etcétera, etcétera, etcétera. Como penúltimo vamos a hablar del organigrama o el diagrama de Gantt. Este permite representar diferentes líneas de trabajo que dan forma a un proyecto semanal, meses y años. Este organigrama o diagrama lo vemos mucho en las empresas o plantas que hacen operaciones de distribución o también de empresas donde se producen alimentos, donde se procesan verduras. Y por último vamos a hablar del diagrama de flujo, que es la representación gráfica de un proceso lineal que permite tener una idea rápida de los pasos implicados en este proceso. El ejemplo más claro es, digamos, una refinería de petróleo, donde están sus líneas de trabajo, están las diferentes temperaturas, si pasa esta temperatura, qué sucede, si no, qué no sucede, el manejo de presiones, y etc. Bueno, los organizadores gráficos siempre se han usado en la vida de todos, independientemente si los vemos dibujados o no. Por lo menos en mi vida personal siempre he usado el organigrama como primera medida de mi hogar, porque siempre hay una jerarquía que hay que respetar, que son mis padres en primer lugar y segundo mi hermano y yo como en la segunda categoría. Entonces, independientemente si lo vemos dibujado o no, siempre hemos usado ese organigrama en la familia y yo creo que en la familia de todas las personas han usado ese organigrama. En la parte laboral, pues obviamente los organigramas en las diferentes empresas donde he estado, también el diagrama de Gantt, viendo cómo son los procesos en las empresas. Estuve en una empresa de gas, ahí siempre hay un diagrama de Gantt que se hace referente a las visitas que se generan semanalmente, de corte, de revisión de gas. Entonces siempre hay como un diagrama de Gantt que lo obligaba a uno
a que semanalmente se hacían tantas visitas, que se tenían que revisar tales procesos, que la bodega tenía que despachar todos los elementos que necesitábamos, todos los inspectores y todos los cortadores de gas. En la parte estudiantil, desde el primer momento, primaria, bachillerato, universidad, siempre hemos usado el mapa conceptual, que es como la base o es como lo más práctico que se ha usado siempre en el estudio. Entonces siempre hemos tenido tareas que haga este mapa conceptual, vamos a hacer un mapa mental, que son ideas. También vemos el organigrama como tal en las universidades, en los colegios. Bueno, en mi vida personal siento que se deben usar como proyecto de vida también un organigrama o digamos un diagrama de Gantt nos facilita a nosotros, por ejemplo, en la vida personal, generar un proceso del cual vamos a cumplir para cumplir como tal, valga la redundancia, una meta o un sueño que nosotros tenemos. También podemos hacer un mapa mental donde generamos ideas que nos sirven a nosotros y nos aportan para la vida personal. Entonces siento que sí, en todo momento se deben usar porque son herramientas que nos facilitan a nosotros poder descartar o simplemente incluir cosas que nos pueden servir a nosotros para la vida. Bueno, los organizadores gráficos en mi proceso de formación pueden ayudar a facilitar la organización de los datos que necesito para mi estudio. Por ejemplo, en este caso, para hacer este video, simplemente tomé los datos que más me servían en un mapa conceptual y así generar un video que me facilitara expresar lo que necesitaba decir sobre el tema de los organizadores gráficos. De otra manera, yo soy tecnólogo, tengo dos tecnologías. En las dos tecnologías siempre usé los procesos porque estaban intrínsecos en varios temas, por lo menos en el tema de calidad, en el tema de los organigramas, en el tema de las actividades como tal, en una línea de tiempo. Tenía que graduarme en tal momento, tenía que presentar en tal semestre tal materia. Entonces siempre están como interiorizados esos diagramas, siempre están intrínsecos y por lo tanto, así no los vea uno dibujados, siempre los está utilizando en la vida diaria. ¿Qué más le puedo decir? ¿De qué manera pueden o cómo se pueden desarrollar en la vida cotidiana o como tal en el proceso de formación? Yo digo que son herramientas también que le facilitan a uno el hecho de poder cumplir las metas, el hecho de tener organizado cómo voy a estudiar, cómo me voy a desempeñar en tal materia, qué tiempo tengo para hacer tal cosa, qué tiempo tengo para desempeñarme en tal trabajo, para resolver tal prueba. Entonces nos facilita a nosotros como tener esos puntos claros para hacer las cosas con más eficacia. Bueno, por otro lado, el utilizar o no utilizar los diagramas gráficos o los organizadores gráficos de tal manera pueden fortalecer o simplemente solamente aportar como tal un granito de arena a todo lo que hacemos cotidianamente, profesionalmente y laboralmente. Simplemente, como lo vengo diciendo en prácticamente todo el video, los diagramas, así no los veamos dibujados, siempre los estamos utilizando. Entonces, como que tenemos claro, tenemos un jefe, hay que respetar a ese jefe, nosotros estamos en tal línea de trabajo, por lo menos la línea de tiempo, tengo que hacer esto en tal tiempo, tengo que elaborar tal trabajo en tal hora. Entonces, como que independientemente de si decidimos no usarlos o usarlos, pues siempre los estamos utilizando, independientemente de si los vemos reflejados en el papel, en un computador o en cualquier otra parte. Entonces yo siento que no nos podemos desligar de ese tema porque siempre estamos constantes a utilizarlos. Entonces creo que es en el momento en que decidimos usarlos como tal, que son dibujarlos y en ellos reflejar cosas que queremos hacer, ya sea en el trabajo, en el estudio, en la vida cotidiana, pues nos facilita a nosotros y nos da un empuje como tal a poder
realizar esas actividades que tenemos o que proyectamos para hacerlas a un corto, mediano o largo plazo. Bueno, ya como conclusión podemos decir que los organizadores gráficos, entre más los usemos, más nos va a facilitar a nosotros generar actividades, realizar o generar conceptos y tomarlos muy rápidamente. Entonces siento que es una herramienta que nos facilita a nosotros la vida mucho. Nos sirve de muchas cosas o de muchas maneras para la vida cotidiana, laboral, estudiantil. Entonces siento que debemos hacerlos partes de nuestra vida y darles el espacio necesario para que podamos interiorizarlos en nuestra vida y así nos facilite la organización de muchas cosas en ella.